Como seguidores de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu, les damos la bienvenida a la Iglesia Unida de Cristo, una congregación abierta donde no importa quién seas ni de dónde vengas, aquí eres bienvenido. Y les quiero invitar, hermanos, en esta mañana a que me acompañen en el llamamiento a la adoración, que lo comenzaré yo y después lo tendremos al final todos al unísono. Dice el llamamiento a la adoración en esta mañana: canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra, canten himnos a su glorioso nombre, cántenles gloriosas alabanzas, díganle a Dios: tus obras son maravillosas, por tu gran poder tus enemigos caen aterrados ante ti, todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por la humanidad. Convirtió el mar en tierra seca y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos con Dios, con su poder gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra Dios. Todos unidos, naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar himnos de alabanza, porque nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Y en este espíritu los invito a que todos juntos entonemos este bello canto: abre mis ojos. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana, Padre. Gracias te damos por este regalo de un nuevo día y gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí presentes en nuestra casa común para adorarte, alabarte, Señor, y también para aprender más de ti a través de tu palabra, Señor.
Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, pero también que ese Espíritu Santo more en nosotros, Señor, nos dé capacidad de discernimiento y entendimiento para poder seguir andando en tus caminos, Señor, y que sea tu luz la que siga iluminando nuestros pasos. En tu nombre oramos. Amén. Y vamos a seguir adorando a nuestro Señor ahora con este himno al Salvador Jesús. Hermanos y hermanas, somos seres finitos e imperfectos, con defectos y con virtudes. Y con frecuencia erramos y en ocasiones, como el apóstol Pablo, el bien que queremos hacer no lo hacemos y el mal que no queremos, eso hacemos. Vayamos pues ante la presencia de nuestro Dios y humildemente confesemos nuestras culpas y pecados. Yo los quiero invitar a todos en este momento a que tengamos un tiempo de confesión personal en silencio.
Oremos. Por el bien que hemos dejado de hacer, por la pena o el dolor que hemos causado, por no ser obreros fieles a tu obra, por fallar en predicar tu mensaje en palabra y hechos, por nuestro mal testimonio, Señor. Perdónanos, oh Dios. Y vamos a seguir adorando a nuestro Señor en esta mañana, con júbilo, con alegría, y para ello vamos a entonar este himno: Es nuestro Dios. Bueno, y ahora es el momento de nuestro culto para el ofertorio, pero también para, si alguno de los que estamos aquí tiene algún motivo para dar gracias a Dios, algún motivo de gratitud a Dios, es el momento para que lo podamos hacer. No sé si alguien quiere dar testimonio, quiere dar gracias a Dios. Yo les puedo decir que hoy en la mañana estábamos felicitando a Herb por su cumpleaños, pero yo también estoy de cumpleaños hoy. Lo que estoy cumpliendo 7 años,
un día como hoy, pero del año 2009, salía yo de Cuba para acá y llegaba a los Estados Unidos. Sobre esta hora estábamos llegando a Miami, y recuerdo que mi primer encuentro con esta tierra no fue muy agradable, porque llegamos aquí al aeropuerto de Miami sobre las 10 de la mañana y teníamos que coger un vuelo a las 4 de la tarde para Pensilvania. Venía con Angelina y con Ricardo, dos ancianos gobernantes de mi iglesia que, by the way, eran un poco ancianos también en edad. Y llegamos a las 10:30 de la mañana, no sé por qué razón, parece que nos vieron algo en la cara los oficiales de inmigración, nos pusieron en un cuarto junto con otro grupo de personas y salimos ahí a las 4 de la tarde. Y el vuelo de conexión era a las 4:10. Por las cosas del Señor fuimos los últimos que entramos al avión y pudimos llegar, o sea, no perder la conexión, porque habían otros hermanos en la iglesia de la montaña de Pensilvania que nos estaban esperando ya en el aeropuerto. Así que, bueno, darle gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Que hemos estado aquí y en medio de todas las pruebas yo creo que hemos salido fortalecidos y bueno, es una alegría también estar aquí en la mañana. Y bueno, y Damaso está aquí también con nosotros, que Damaso era miembro de la iglesia nuestra en Cárdenas y hoy está aquí. Y tenemos varias personas que en el tiempo que estábamos allá, estaban allá y hoy están aquí. Yo creo que ya se puede hacer un grupito ahí de como una pequeña sucursal de la iglesia Juan G. Hall aquí en Miami. Y bueno, dar gracias a Dios por tu vida, Herb, y por tu testimonio también, que es muy importante. Yo creo que uno debe crecer en años, pero también en calidad de vida, ¿no? Y debemos ser referentes para otros hermanos, como dice la palabra del Señor, que aún no han encontrado el camino, la verdad y la vida, y que muchas veces lo hayan a través de nuestra manera de ser y de comportarnos ante la vida. Así que gracias a Dios por eso. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, quiero traerles a ustedes la palabra del Señor, y la reflexión de hoy ha estado inspirada en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 17, y dice así la palabra de nuestro Señor: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros afirman yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo de Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Bueno, para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos bien convulsos, dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Recientemente estábamos hablando de los atentados, de este atentado terrorista en Orlando, que cegó la vida de 49 vidas inocentes que estaban ahí. Pero es que esta semana también otro atentado por allá, creo que fue en Turquía hubo uno, y ahora Bangladesh, que también creo que hubo otro, y siguen los atentados y sobre todo muriendo seres humanos inocentes. Generalmente luchas por cuestiones religiosas, cuestiones partidistas. Ahora mismo estamos aquí en los Estados Unidos, ya las elecciones presidenciales están
ahí, a la vuelta de la esquina en noviembre, y cada vez que ponemos la televisión, conectamos el televisor, vemos efusivos debates partidistas en quienes defienden al candidato republicano, otros al candidato demócrata. Están los que defienden a Trump, los que hablan mal de Trump, los que defienden a Hillary, los que hablan mal de Hillary también porque dice que no debe ser. Y lo cierto es que hay una realidad. Cada vez que critican a un candidato de un partido, generalmente se habla de la falta de credibilidad de estos candidatos. Ese es el talón de fondo, no es creíble. Ahora mismo Hillary estaba envuelta en esta cuestión de los emails, de los servidores privados que utilizó para cuestiones de Estado. Y es interesante, mis queridos hermanos, que cuando vemos a uno de estos candidatos, a uno de estos líderes en la política, pero también en la religión, que se paran aquí como estoy parado yo hoy en esta mañana, y empiezan a hablar de algo, y después lo que ellos dicen no se traduce con hechos, todo lo contrario, entonces las personas empiezan a perder confianza. Y es cuando se corre el riesgo que en esa pérdida de credibilidad y confianza hacia algo que uno pensaba que era bueno, esas personas empiezan a dirigir su mirada hacia otro lugar que es aún peor. Peor. Y en eso nosotros, en el caso de nosotros, estoy hablando de los cristianos, los que tenemos fe en Cristo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que seguir siendo referentes para esas personas que quizás han perdido la confianza en un sistema, en una institución. Aquellas personas que no creen del todo en esas cosas. Y ahí vuelvo a recurrir a esa frase que la escuché una vez, pero siempre la repito porque es una realidad. Una vez escuché a alguien decir que la gente quizás no crea lo que tú dices, pero siempre van a creer lo que tú haces. Y entonces tenemos que tratar y hacer todo nuestro mayor esfuerzo, nuestro empeño, porque lo que digamos siempre se corresponda con lo que hacemos, porque ahí ganamos credibilidad. En el pasaje que hemos leído en esta mañana vamos a encontrar a Pablo con una tarea titánica con la iglesia de Corinto. Tratar de solucionar una situación que se había producido en esta iglesia. Y Pablo estaba escribiendo desde otra ciudad donde habían fundado otra iglesia, desde Éfeso estaba escribiendo. Y algunos de los esclavos que pertenecían a la familia de Cloé habían tenido la oportunidad de visitar Corinto. Y estos al regresar le informan a Pablo de la desunión que había dentro de la iglesia de Corinto, la discordia que había en aquella comunidad de fieles. Y si nos fijamos en un detalle, Pablo escribiendo esta carta se refiere a los corintios como hermanos. Como hermanos. Y en este pasaje que hemos leído vamos a ver que se refiere como hermanos en dos oportunidades. Y lo realiza por dos cosas. Primero, cuando tú le hablas y te acercas a una persona y le dices, oye, mi hermano, oye, mi hermana, es una manera que si le vas a llamar la atención, estás suavizando la reprimenda. Y también es como esa cuestión de que te voy a castigar, pero no te voy a castigar con una vara dándote golpes, sino te voy a castigar a través del cariño y del amor. Yo creo que esa pedagogía la desarrolló muy bien un maestro que amamos mucho, que fue una figura dentro del protestantismo en Cuba, el maestro Castellano, que tuvimos el honor que fuera cardenense y miembro de nuestra iglesia en Cárdenas, en Cuba. Él siempre cuando en el seminario, cuando estábamos molestando un poco en el aula, él siempre decía, les voy a dar un cariñoso regaño. Y un poco que uno se quedaba como que ¿qué hago, no? Porque normalmente los regaños no son cariñosos. En segundo término, el uso de la palabra hermanos, cuando él está hablando con los corintios, es un llamado de atención del equivocado que estaban ellos en sus acciones de los unos con los otros.
O sea, los hermanos están llamados a estar en concordia, en comunión, a pesar de que quizás tengan ideas diferentes, pero siempre debe primar la concordia y la comunión. Y dice que no debían haber divisiones y discordias entre hermanos, cuando lo que debía primar era el amor fraternal. Y al tratar de unirlos, Pablo emplea dos frases. Primero les dice que no haya divisiones entre ustedes, que vivan en armonía, pensando y sintiendo de una misma manera. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les pide urgentemente que formen lo que pudiéramos llamar un frente único. O sea, que sean un solo cuerpo. O sea, y eso lo vemos en que cuando una articulación, una parte de nuestro cuerpo se rompe, automáticamente se pierde la armonía. Si usted se vira un tobillo, usted no va a caminar armónicamente. Si usted tiene un problema en un brazo, en un hombro, usted no va a poder hacer las actividades que usted hacía usualmente armónicamente. Se pierde. O sea, por lo tanto, podemos llegar a una conclusión de que la desunión no es algo natural y debe corregirse por la salud y la edificación del cuerpo, que en este caso es la familia cristiana, inclusive nuestra propia familia de sangre. Y cuando vemos en este pasaje que hemos leído, Pablo identifica 4 partidos en el interior de una misma iglesia. Miren qué caso esto. O sea, una iglesia que dentro tiene 4 partidos. O sea, no se han separado de la iglesia, están en ella, pero tienen 4 partidos. Y la palabra que Pablo utiliza para describir lo que está ocurriendo en Corintio es la palabra eshimata, que además de significar división, cisma, también tiene otra traducción, rasgadura de vestido o vestido roto. O sea, la iglesia, con la formación de estos 4 partidos en el interior de ella misma, estaba corriendo el riesgo de convertirse en algo tan desagradable como un vestido roto. Un vestido roto. Debemos también notar que las figuras que Pablo nombra dentro de esos partidos, o sea, los supuestos líderes de esos partidos, no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia. O sea, ellos no estaban promoviendo ninguna rebelión dentro de la iglesia, ni ninguna desunión dentro de los miembros de la iglesia. O sea, sin su consentimiento, sin su conocimiento, estas fracciones se habían apoderado de sus nombres. Y yo le digo que sucede que en ocasiones los llamados seguidores de determinados líderes se convierten en un problema mayor que los propios enemigos. Pero ahora los voy a invitar a ver qué características tenía cada uno de estos partidos. Dice que había uno que decían pertenecer a Pablo, al apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esta carta. Estos debían ser seguramente ese grupo que estaba dentro de la iglesia de Corinto, que era mayormente gentil, o el grupo no judío, donde Pablo, eran seguidores de Pablo, donde Pablo había predicado siempre el evangelio de la libertad cristiana. Y es muy probable que estos partidarios quisieran convertir esa libertad cristiana en licencia para hacer lo que ellos querían. Y entonces, de esta manera, se habían olvidado que ellos eran libres, pero libres para no pecar, para no hacer lo que ellos quisieran. También se habla de los que eran partidarios de Apolos. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 24, se habla acerca de la personalidad de Apolos. Dice que era un judío de Alejandría, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Y Alejandría era un centro de actividad intelectual de aquella época. Y allí se reunían muchos eruditos para estudiar las Escrituras y para darle los significados más recónditos
a los pasajes bíblicos bien simples. O sea, estudiaban las Escrituras. Se dice que fueron los que, pudiéramos decir de alguna manera, intelectualizaron el cristianismo. Por lo que nosotros especulando, o sea, los que debían pertenecer a ese partido, al de Apolo, eran casi seguros aquellos intelectuales que estaban haciendo del cristianismo una especie de filosofía más que un estilo de vida. Pero estaban los que pertenecían a Cefas. Y no sé si ustedes saben que Cefas es el nombre judío de Pedro, uno de los apóstoles. Y es posible que se tratara entonces de ese grupo de judíos, pudiéramos llamar un poquito extremistas, muy estrictos en el cumplimiento de la ley judía. Eran esos legalistas que exaltaban la ley y al hacerlo trataban de empequeñecer la gracia de Dios. Pero también es interesante que estaban los que pertenecían al partido de Cristo. Y es casi seguro que este grupo debían pensar que ellos eran los únicos cristianos verdaderos en Corinto. Y es interesante porque yo conozco a muchos y muchas que son del partido de Cristo, que constantemente ven a otros hermanos como que ellos están alejados. Yo estoy bien, pero ellos están mal. Ellos están muy mal, muy mal. O sea, su falta no estaba en decir que pertenecían a Cristo. Eso no está mal. La falta está en que pensar que Cristo era solo de ellos. O sea, tenían como el copyright de Cristo. Ahí estaba la falta. Más adelante, si seguimos leyendo el texto, Pablo entra en el tema del bautismo. Y no se trata, porque cuando uno lee por arriba el texto muy a lo superficial, puede pensar de que Pablo está empequeñeciendo este sagrado acto del bautismo. Y el asunto aquí es el siguiente, que el bautismo era en el nombre de Jesús, Y esta frase en griego implica la relación más íntima posible. O sea, cuando usted dice en el nombre de, significa una posesión total y absoluta. Y en el cristianismo implicaba aún más. Significaba que el cristianismo no solo pertenecía a Cristo, sino que de alguna manera estaba identificado con Él. Estaba literalmente en Él. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo que Pablo quería decir era que estaba muy contento de estar ocupado en la predicación, porque si hubiera estado bautizando, le hubiera dado motivos a ellos, la excusa a algunos de ellos para decir que habían sido bautizados como posesión de Pablo y no de Cristo. Y aquí me quiero detener un momento, porque este mismo error que cometieron los corintios lo podemos cometer nosotros, y de hecho pasa. Yo conozco a muchos hermanos en la fe a través de mi tiempo y mi recorrido desde que estábamos del lado de allá en Cuba, donde muchos hermanos se apegan más al pastor que a Cristo, y más que seguidores de Cristo se convierten en seguidores de pastores. Y entonces, el pastor no va este domingo, yo no voy a la iglesia. El pastor se cambió de iglesia, yo me voy para donde está el pastor. ¿No? Y ojo con eso, porque conozco a más de uno que también se ha decepcionado de ese pastor que tanto seguían, porque lo idealizaron tanto. Yo creo que muchas veces que lo bajaron a Cristo de la cruz y lo treparon ahí, lo santificaron tanto que cuando lo vieron haciendo algo, diciendo algo, se han decepcionado totalmente y son de los que se fueron de la iglesia también. Y yo toda la vida he repetido y lo vuelvo a decir aquí hoy, hermano, el que venga a la iglesia que no venga por mí, y que a mí nunca me cojan como paradigma, porque se van a decepcionar totalmente. O sea,
véanme más bien quizás como un vehículo que no sé por qué el Señor usa para llevar su palabra. Y por eso una de mis metodologías cuando estoy predicando, ustedes nunca me van a ver decir ustedes, porque ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que... No, nosotros tenemos que hacer. O sea, el predicar un sermón, cuando un pastor predica su sermón, también se lo está predicando a él. Está siendo también un receptor de la palabra de Dios. Siempre tenemos que enfocar el amor y la fidelidad cristiana a Dios y su palabra, y no a un pastor, no a una persona. Otra cuestión que Pablo plantea a los corintios es que les había presentado la cruz de Cristo de la manera más simple posible. Y ahí viene otra cuestión. O sea, siempre tener la capacidad de presentar la palabra de Dios de la manera más sencilla y simple posible, que ésta sea entendida lo mismo por un doctor que por una persona analfabeta, de la manera más simple posible. O sea, adornar la historia de la cruz con palabras bonitas, inteligentes, es desviar la atención de los seres humanos de lo que realmente es importante. Y eso pasa. Tú ves que personas que van y bueno, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Dice, yo no sé lo que dijo, pero habla más bonito, pero no entendieron nada de lo que dijeron. No entendieron nada de lo que dijeron. El objetivo de Pablo, mis queridos hermanos, no era presentarse a sí mismo, sino a Cristo de la manera más simple posible, pero con toda su solitaria grandeza. Si en un lugar de la tierra se habla de unidad, es en la iglesia, constantemente. Yo creo que en la iglesia es donde más se habla de unidad, de perdonar, de reconciliarse. Es como, se habla bastante. Sin embargo, hablamos también de unirnos con otras denominaciones. La gente dice, yo no sé por qué hay tantas iglesias si es un solo Dios. Y yo creo que es bueno que haya muchas iglesias, ¿no? Porque si nos damos cuenta, cada iglesia tiene un estilo de adoración diferente. Hay algunos que dicen, mira, a mí me gusta ir a aquella iglesia porque aquella iglesia cantan mucho y son... Otros dicen, no, mira, a mí es que ese ruido me molesta, cantar, me gusta aquella porque cantan menos o son más tranquilos. O sea, es bueno que existan distintas denominaciones porque nosotros somos diferentes y eso nos da lugar para nosotros poder estar donde realmente nos guste y queramos estar. El problema está cuando empezamos a ver a estas iglesias como cosas diferentes y más que mantener relaciones armoniosas, estar unidos en esa diversidad, lo que hacemos es dividirnos y separarnos. Pero además de eso, a veces estamos hablando de unirnos con otras iglesias y tenemos tremendas divisiones dentro de nuestra propia iglesia. Tenemos 3, 4 partidos, los seguidores del grupito de aquel, del otro. Y entonces vemos, por ejemplo, personas dentro de la misma comunidad que apenas se conocen, apenas se hablan, personas que constantemente están exaltando las cosas buenas que ellos hacen y que solo ellos saben hacer. Aquellas personas dentro de nuestra comunidad que, yo lo digo, los que ofrecen resistencia al cambio, o sea, si las sillas estas están puestas así, aquí sí, así tienen que estar toda la vida y no me las pongas en círculo. Porque eso nunca se ha puesto en círculo. Y todas esas actitudes, hermanos, crean grandes divisiones. Y entonces, esas actitudes sin querer conllevan a formar partidos, desuniones. Y por supuesto, ustedes pueden vivir convencidos que donde hay discordia y desunión, el Espíritu Santo de Dios nunca va a morar. Y si no está el Espíritu de Dios en ese lugar y en nosotros, tampoco vamos a encontrar los frutos del Espíritu. Si vamos a Gálatas,
en el capítulo 5, vemos que los frutos del Espíritu habla, lo primero que nombra, ¿cuál es? El amor. Habla de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la humildad, de la bondad, de la fidelidad, del dominio propio. Pero si seguimos leyendo un poquito más adelante, en ese capítulo de Gálatas, dice que, y si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y también dice, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades entre nosotros. Mis queridos hermanos, esto también lo he repetido muchas veces. Las personas, cuando llegan a este edificio, cuando se acercan a una comunidad cristiana, la mayoría de las veces, y se lo digo por la experiencia, además estoy hablando de mi experiencia personal, quizás otra persona tenga otra experiencia, la gente va, más que buscando a Cristo, va buscando un lugar diferente. Si usted entra a una iglesia, a una familia, a una comunidad cristiana, y usted no encuentra que está en un lugar diferente, usted no regresa. No regresa. Si usted llega a una iglesia y se encuentra que hay apatía, desunión, como decimos los cubanos, hay bronca por quién tiene el poder, quién es mejor que otro, usted se va, usted no vuelve. ¿Para qué? Si eso es lo mismo que hay afuera, más de lo mismo. No. Entonces, no vuelve más. Y si por casualidad, yo digo que es el grupo de los masoquistas y le gusta estar en lo mismo, nunca va a lograr tener un sentido de pertenencia. Ese dolor que a ti te da y el sufrimiento por tu familia, que tú dices, yo pertenezco a esa familia, no lo vas a tener nunca, nunca. Y si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Yo recuerdo cuando mi sobrino, que ya tiene 14 años, era bien pequeñito, mi mamá lo cuidaba allá en casa, y él era fanático a la película de El Rey León, pero la primera, porque después sacaron otras partes, la primera parte del Rey León. Y ese era como el sedante del niño. Mi mamá, cuando quería hacer algo, sentaba a mi sobrino en un sillón, le ponía el Rey León. Cuando se acababa el Rey León, él empezaba a decir como que se había acabado. Mi mamá le corría un poquito para atrás y le volvió a poner el final, y él estaba ahí unos 20 minutos más hasta que mi mamá terminaba. Y por eso es que esta última parte, una de las veces que estaba ahí, había un gran mensaje en esa última parte. Yo se los quiero transmitir en esta mañana, que fue una conversación entre Mufasa, que era el Rey León, y Simba, que era el hijo. Y entonces Mufasa le decía a Simba, todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey, tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero Simba le dice, papá, nosotros comemos antílope. Y Mufasa le responde, al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto y el antílope come pasto. Así todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Mis queridos hermanos, muchas veces le escuché en vida a este sabio maestro que mencioné al inicio de mi reflexión, al maestro Castellanos, decir que la palabra más importante que existe en el mundo es la palabra relación. Y yo en un inicio no entendía muy bien eso, pero poco a poco me fui percatando que era verdad, porque es precisamente una adecuada relación lo que nos permite la vida y una vida abundante. ¿Relación con quién? Con la naturaleza, relación con mi familia, relación con mi iglesia, relación con otros seres humanos, relación
conmigo mismo. Relación con Dios. Una relación donde todos debemos ser tomados en cuenta para así alcanzar la armonía y el equilibrio perfecto. De nosotros depende que la palabra iglesia que tanto pronunciamos siempre tenga un sentido verdadero, para que algún día esas sabias palabras de nuestro sabio maestro, Señor Jesús de Nazaret, dejen de ser una mera utopía o un sueño irrealizable, cuando nuestro Señor dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiera Dios que así sea. Amén. Recibamos la bendición. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de nuestro Padre amado y la comunión de su Santo y Divino Espíritu, Señor, more en nosotros y que nos permita dar un poderoso testimonio, Señor, de las grandes cosas que tú puedes hacer en cada uno de tus hijos, Señor. Que podamos vivir en perfecta armonía, en amor, respetándonos los unos por los otros. En tu nombre oramos. Amén. Vayamos en paz.